las arterias, querido auditorio. Ok. Oye, profe, ¿qué? ¿Y me dices la tercera función de la angiotensina? Sí, con mucho gusto. Es la que te patrocina la SER. Igual que la antidiurética. Sí, igual que la antidiurética, chabón. Ok. El problema es que es un apretador de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si se aprietan los vasos sanguíneos, tú y vos y yo sabemos que apretar vasos sanguíneos es aumentar, ¿qué? La poscarga. No me acuerdo si lo había mencionado en este grupo, pero habíamos platicado que la precarga era la cantidad de jugo que llega al corazón y este tiene la obligación de moverlo de acuerdo a sus reglas de Frank Starling. Pero, también habíamos dado el concepto de poscarga. Obviamente el concepto del profe, ¿verdad? Por lo tanto subjetivo, por lo tanto correcto. Y dijimos que el corazón va a eyectar sangre, insisto y repito, profe, ya lo habías dicho, y que lo voy a seguir repitiendo hasta que se me seque la garganta porque la medicina es repetición tras repetición, exactamente, es como aprender Navi, si es que viste Avatar, por supuesto. La 1, la mejor de todos los tiempos. La 3, la rompe. La 2, digo, ay, madre santa, ¿por qué hicieron eso? Pero bueno, en fin. La poscarga entonces era una competencia entre la aorta y sus hijas, o sea, la mamá de todas las arterias en tu cuerpo y en el mío es la aorta. La aorta entonces le dice al corazón, avienta todo el jugo que puedas, corazón, porque yo estoy apretando para no reventarme con cada embiste. Porque las arterias son mangueritas, pero son delicadas como un globo. ¿En serio? Sí. Si no aprietan, la sangre inyectada por el corazón les hace demasiada presión y ¡push!, la truenan. El problema es que si a estas arterias se les va la olla y aprietan de más, le va a costar más trabajo al corazón aventar la sangre. Ahora, imagínate que la angiotensina 2 llega con las arterias, principalmente la aorta, y dice angiotenso, angioaprieto, vasoaprieto, arterioaprieto, ¿ok? La aorta dice, arre, pues aprieto porque eres un angiotensor. Y el corazón dice, chale, ¿estás apretando? Sí. Quiere decir que el corazón para aventar su sangre se va a tener que esforzar todavía más. Y lo hace. El problema es que si ya está herido, si ya está infartado, si tiene una condición que lo está volviendo insuficiente, entonces la renina-angiotensina-aldosterona la juega en contra de él. Ese es el problema. Buenos mecanismos reguladores cuando te estás quedando sin agua y comprometiendo la perfusión del cuerpo, pero la juegan en contra ante un corazón herido que ya no puede esforzarse como antes, ¿viste? Ah, sí, pues sí, anotado. ¿Qué otro punto sería un regulador de la función cardíaca? Si lo notas, la hormona antidiurética aumenta la precarga, la angiotensina aumenta la poscarga, o sea, control intrínseco del corazón, como habíamos mencionado previamente que el corazón tiene dos dominios. El intrínseco, tal cual, denominado por la precarga y la poscarga, y el extrínseco, que viene de secretitos por fuera. Y Sebastián tiene la respuesta. Te oímos. Adrenalina y acetilcolina. Exactamente, la adrenalina es uno de los principales influenciadores extrínsecos de nuestro corazón. Obviamente tú y yo sabemos que la adrenalina, Sebastián, viene del riñón, ¿verdad? Creo. No, viene de su cachucha. Acuérdate que la adrenalina nos dice, profe, Sebastián, ¿qué? Dile Creo. qué. ¿Qué? Eso, yo vengo de la cachucha del riñón. A pesar de que es una cachucha, no son lo mismo. ¿Ah, no? No. De hecho, la adrenalina viene de la glándula suprarrenal. Glándula arriba, suprarrenal, según me dicen que con doble R, ándale, pues ahí va. Tú y yo sabemos, o fisiología y morfología e histología, Teodio Ross dictan que la glándula suprarrenal se divide en dos compartimentos morfológicos, una cáscara, mejor conocida como corteza, que a su vez tiene tres capitas, 3/4, 3 habitaciones, de afuera hacia adentro. Empiezo, capa glomerular, en medio, capa fascicular, hacia hasta abajo, la capa reticular. Y en cada uno de estos compartimientos, o en cada una de estas habitaciones, vive un roomie. En la capa glomerular, vos y yo sabemos que vive la aldosterona. En la fascicular vive el cortisol, dominante del ciclo circadiano. Y en la reticular vive el sulfato de dehidroepiandrosterona, sustrato, materia prima, para que las niñas produzcamos estrógeno y progesterona y para que los niños produzcan testosterona. Pero, lo que más me importa y lo que quiero rescatar es el relleno cremosito de la gorra del riñón. Profe, siempre que pintas un riñón, le pintas la orina. ¡Píntasela! La pinto de allá. Porque los colores deben ser respetados. Insisto y repito, la medicina no se explica, se dibuja. Ahí está.
Entonces, lo que más nos importa es quién vive adentro en el relleno cremosito de la médula ósea, perdón, de la médula de la corteza suprarrenal. La adrenalina y su hermanita todavía más loca porque es más joven, es la noradrenalina. Para todos aquellos que tienen una hermanita ahorita rondando entre los 10 y 12 años, agárrense de la banca porque cuando tengan o pasen 8 años más, ¡uy! Díganle a tus viejos que si creen que vos sos rebelde, que se agarren de la banca cuando ya esa muchachita crezca tal cual. Por eso yo aguardo con ansia que mi sobrinita, que se llama Andrea, que tiene 6 años, yo le ruego a Dios que me dé vida para dentro de 10 años ver cómo le va a sacar canas verdes a mi hermano. Porque son dos niñas, una de 9 años y una chiquita, Andrea. Cuando la regaña, Ana, la grande, de 9 años, agacha la cabecita y dice, sí, papá. Ah, pero la otra, como mi hermano es de esos que regañan y luego repiten el regaño, no sé si a alguno de ustedes les pasa, que lo regañan, le regañan por algo, siguen regañando y luego regresan al regaño inicial. Ah, pues Andrea le dice a mi hermano, ¿qué dijiste eso? Uy, horrores, yo nomás las veo y me da risa y digo, ay, así no se contesta Andrea, pero digo, Dios me libre de la muerte y pueda ver yo dentro de 10 años cómo le va a sacar canas verdes a ese infeliz. Bueno, entonces la adrenalina y su hermanita la más loca todavía, que es la noradrenalina, son precisamente las que van a salir en pro o en pos de aumentar el gasto cardíaco. Vos y yo sabemos pues que la adrenalina acelera el corazón, aprieta los vasos sanguíneos y por supuesto aclara la respiración. ¿Pero cómo? Te oigo preguntar. Bueno, no es mentira que en fisiología aprendimos que ciertos órganos tienen receptores para embonar o hacer match, si se quiere, con la adrenalina. Se llaman receptores alfa y receptores beta adrenérgicos. Ok, vale, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna importante en realidad, ninguna relevante. En ambos, en alfa y en beta, la adrenalina llega, hace más y si eres el corazón, te va a hiperacelerar. La adrenalina dice, oye, profe, yo soy la hormona o el neurotransmisor que te va a aumentar la frecuencia cardíaca y tu presión arterial también te la va a aumentar. ¿Pero para qué? ¿Con qué propósito? Para que una de dos sopas, o salgas corriendo o se pongas a pelear. Ante una situación de peligro inminente tienes de dos sopas, profe. Sopa 1, peleas con uñas y dientes, o 2, sales rajando. Yo recomiendo la segunda opción siempre. Tal cual. Es como cuando estábamos en la prepa, ¿verdad? Cuando decían, oye, ¿ya viste ese barrio? Van a ir a tirarle pleito a alguien. Vamos, vamos, ¿por qué? ¿Conoces al que le van a pegar? No, pero vamos a ir a ayudarlo. Y yo, no. Yo soy pacifista, soy un opositor en conciencia. ¿Un qué? Ya sabes, un cobarde. Ah, bueno, quédate aquí, profe. Quédate aquí y tú tranquilo, no te van a moretear, no te van a pegar. Y yo, gracias, eres maravillosos. Dicen, no, nada, vas. Toma, profe, te toca el bate de béisbol con un alambre de púas enredado. Exactamente. Ponle nombre al bate. Y yo le dije, bueno, ¿le pongo nombre al bate? Sí, bueno, le pongo Lucille. ¿Quién soy? Soy Negan, exactamente. Soy Negan de The Walking Dead, exactamente. ¿Me volví malo? No, gracias, Elena, muchas gracias, muy amable. Exactamente, soy Negan de The Walking Dead, el mejor personaje de los cómics de todos los tiempos. Pero en la serie, nada más. ¿Eh? Deja tú, en el cómic sí lo mata, pero de una manera más horrenda. En el cómic número 100 de Robert Kirkman, tal cual. Robert Kirkman es el escritor, el creador de The Walking Dead. Y dejó el proyecto a medias porque se fue a crear el mejor superhéroe de caricatura de todos los tiempos. Estoy hablando de Invencible. ¿No? Está en Amazon. Contrata a Amazon y ponte a ver Invencible, que ya está la nueva temporada, por cierto. Y es creado por la mano fina del creador de The Walking Dead. Tan. De hecho, en la serie, el gobernador en la tercera temporada es un cuate de primera británico, güero y guapo. En el cómic es mexicano y se parece a Danny Trejo, al de Machete. Y de hecho querían contratar a Danny Trejo para que fuera el gobernador, pero él dijo, no. De hecho, dijo que no porque no le pagaban lo suficiente. Dice, chale, lee el cómic. Y lo único que tengo en contra del cómic es que no aparece y no existe Daryl Dixon. ¿Verdad? No existe, en el cómic no existe. Eso sí sabía. Exactamente. Y es una pérdida enorme porque Daryl Dixon es sexy. En fin, continuando, niños míos, y dejando los traumas de cómics y obviamente de series del profe lado. La adrenalina aumentará la frecuencia cardíaca y la presión arterial ante situaciones de emergencia, como cuáles, una intervención quirúrgica, salir corriendo porque te están persiguiendo los perros, una forma eufémica de decirle a los cholos de allá de la Jalisco cuando persiguen al profe. Otro punto es de responder precisamente a situaciones, pero sobre todo de estrés psicológico, como la ansiedad, las desveladas, las infecciones severas,
Entonces, ¿cuál es el pleito? Un gran compensador para que el cuerpo tenga su jugo, pero la juega en contra cuando este está herido, porque va a acelerar el cronotropismo y el inotropismo, y si este ya no puede ni con su alma, la adrenalina lo va a jugar en contra. ¿Por qué te vengo diciendo eso? Porque precisamente la farmacología ante la insuficiencia cardíaca se basa en bloquear a todos estos bienintencionados compensadores, pero que ante un contexto de insuficiencia cardíaca la juegan en contra. ¿Y qué pasa con el otro control extrínseco, profe? La acetilcolina, te oigo preguntar. Bueno, la acetilcolina ante un insuficiente cardíaco es todo lo que está bien en esta vida. ¿Por qué? Porque si la adrenalina acelera el corazón, la acetilcolina lo disminuye. La acetilcolina disminuiría la frecuencia cardíaca, disminuiría en gran parte la presión arterial, o sea, disminuiría la poscarga para el paciente, disminuiría la carga cronotrópica e inotrópica, y finalmente diríamos ¡hurra! ¡Aleluya! ¡Ae, ae, ae, ae! Así que sonrisita para la acetilcolina y continuemos. Hablemos también entonces, queridos niños míos, hablemos de un punto también, otro regulador de la función cardíaca. Mira, ya tenemos sistema renina angiotensina aldosterona, ya tenemos la hormona antidiurética, ya tenemos la adrenalina. ¿Qué otro punto, qué otro compensador del corazón, de su frecuencia ino-crono, podríamos tener en cuenta? Vámonos al mundo más chiquito, profe. Y mira, la célula cardíaca siempre quiere y exige para poder chachar esta cochinadita. ¿El calcio? Sí. Recordemos y giramos la ruleta de la fisiopatología, Sebastián. ¿Quién? El calcio se presenta en 3 modalidades. Una, ¿te vacunaron? No, ¿Y por qué, Alicia, así te dolió? Hazme igual en el brazo. ¡Oh, Dios mío, se me va a caer el brazo, Juan Pablo! ¡Por Dios santo, me han desarmado! Profe, ¿acaso eres un Lego? Sí. ¿Cómo se llama el Lego de la película de los Legos? ¿Cómo se llama el principal? M, te da, M, el constructor, sí, cierto, por el casquito, da el MT, ok, y que también se llama como el Doc de Volver al Futuro. ¿Cómo se llama el Doc de Volver al Futuro? No me jodan, si no me dicen me voy del salón y nunca vuelvo. ¿M qué? Brown, gracias Juan Pablo, le has salvado al resto de la clase de fisiopatología. Uy, qué beneficio. Pero bueno, en fin, gracias, hijo mío. Pero bueno, el calcio existe en 3 modalidades. 1, pegado a la albúmina, que no sirve para nada. 2, pegado a complejos como el citrato, como el fosfato, y también no sirve para nada. Y 3, el ionizado o libre. Que girando la ruleta de la fisiopatología dijimos que nos tenemos que aprender a fuego, que su nomenclatura normal está en todo esto. Ahora, el corazón dice, profe, óyeme, cuando yo tenga calcio a disponibilidad, mientras más calcio yo tenga, más lo atrapo aunque no quiera, despolariza mi potencial de acción y vengo y hago latidos más fuertes y más rápidos. Por eso, cuando pasamos por las armas de la hipercalcemia, dijimos que una de sus manifestaciones era precisamente la taquicardia, cuyo hallazgo electrocardiográfico se distinguía por qué dan a piña. Exactamente, el intervalo QT corto, generando una taquicardia, pero también aumentando el inotropismo. Si estamos hablando, por ejemplo, de una insuficiencia cardíaca, cortesía y consecuencia, por ejemplo, de un infarto, lo que menos necesitamos es que el corazón pida más oxígeno para más fuerza y más cronotropismo, porque de por sí todas sus arterias están taponeadas por precisamente la famosísima placa de ateroba. Vive la experiencia. Por lo tanto, el calcio la juega en contra de una persona con daño cardíaco de insuficiencia cardíaca. Ok. Otro, el agua. Meramente el agua del cuerpo la juega en contra, tal cual, por eso de la precarga. Pero sobre todo, mucha agua, más trabajo para el corazón. ¿En serio? Sí. Por lo tanto, al paciente, cuidadito. ¿Por qué? Porque ponele, tiene el corazón infartado, tiene el corazón herido. Profe, ¿estás coreando a Luis Miguel? No es Luis Miguel, es Alejandro Sanz. ¿Quién me va a curar el corazón? Partido morido. ¿No? Partido, ¿verdad? Entonces pido perdón a Alejandro Sanz por haber hecho mal uso y un pésimo cover de su canción. Y Alejandro Sanz tiene inmunidad diplomática en la clase del profe. De hecho, el otro día en el bloque yo le mandé un mensaje a Chayanne y no ha contestado. Exacto. ¿Por qué? Porque descubrimos con horror, o más bien con asombro, que Chayanne tiene 57 años y es sexy. Y entonces yo dije, chale las pelotas, pero llegar yo a los 57 años así con el cuerpo de Chayanne. O sea, en mí, ¿no? No, o sea, yo emulándolo. No es que un chaval, grábame. Y yo le dije, Chayanne,
si estás viendo esto, te quiero mucho y eres sexy. Le dije, sube al TikTok o al Instagram y etiqueta Chayanne a ver si contesta. Y no ha contestado. Pero bueno, tengo un buen presentimiento para mañana, semana. En fin, continuando entonces, el agua. No por nada, el tratamiento farmacológico y gran parte de la insuficiencia cardíaca es tirar el agua. Le vamos a dar un diurético. Es el punto muy importante también con los insuficientes cardíacos. Y hay que tener en cuenta eso, que el agua, un vasito de más de agua que te tomes, si tienes el corazón insuficiente, le vas a aumentar el trabajo y nomás no va a poder con. Ahora imagínate que tienes un problema con el corazón y encima y aparte tienes un problema en el hígado que no te está formando las proteínas para mantener la presión coloidosmótica y oncótica, la fuerza de Stalin y ¡pum! La fuerza hidrostática hace que te edematices. Más agua para que el corazón la mueva o, como avión, no te sirve el riñón y ya no estás tirando el agua además y te estás hinchando con cada vasito de agua que te estás tomando y más trabajo para el corazón porque le aumenta el agua y lo vas a joder todavía más. Ok, más o menos. Sí, ¿verdad? Sí va así. Perfecto, anotado. Continuando entonces, otro regulador también que vale la pena tener, pero no porque la joda en contra del corazón. De hecho, le ayuda y es un factor pronóstico porque mientras más elevado y más presente, peor para el cuerpo. Estoy hablando, por supuesto, del péptido natriurético auricular, que casi siempre le hacemos el feo. Péptido, o sea, una hormona hecha a base de proteína, pues. Natrios o sodio, urético, tiradera por la orina, auricular, porque obviamente la aurícula derecha lo produce. Y entonces la aurícula izquierda dice, bueno, ¿por qué la derecha lo produce? ¿Por qué yo no? Bueno, porque aurícula izquierda, a ti no te llega la precarga de primera mano, a la derecha sí. Por eso, la aurícula derecha sabe cuando la precarga es mucha porque le está llegando de primera mano por las cavas. Si hay mucha precarga, dice, me estoy estirando. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué sugieres que hagamos con eso? Voy a liberar mi péptido natriurético auricular, que es una hormona. Cuando te preguntan en cuarto semestre, que les encanta esa pregunta a los maestros de propedéutica, te van a decir, el corazón califica como una glándula, y tú le dices, ¡pum! Sí califica. ¿El corazón produce hormonas? Sí las produce, ahí está, míralo. Dices, el péptido natriurético auricular, tómala, al ojo. Ok. Profe, ¿tú haces eso con tus compañeros de urgencias cuando te sacan de quicio? Continuando entonces con lo del péptido natriurético auricular, queridos niños míos, dice, oye, que el corazón ante una sobrecarga de jugo le va a mandar directamente al riñón, a decir específicamente, más prioritariamente a su túbulo contorneo proximal y distal, que son los altos movedores de sodio, porque como ya nos dijo Julieta, es parte del transporte. Le va a decir péptido natriurético auricular, riñón, que tírame a este infeliz. Ok, lo tiro. ¿Cuál es el problema? Que al ver que se están llevando a su compi al bote, no va a resistir sus impulsos osmóticos su mejor amigo o amiga. Y dice, si tú saltas, yo salto. Jack, si tú te vas por la orina, yo me voy a la orina contigo, querido sodio. No como los amigos del profe, ¿verdad? Que cuando se lo llevaban a tu profe al bote, salieron rajando y corriendo. ¿En serio? Sí. Pero te aseguro que no hice nada. Cuando hago algo lo acepto, como la otra vez hace 2 semanas que yo dije, sí, choqué, pero no fue mi culpa. Bueno, ¿sabes? Sí me llevaron al bote, pero no fue mi culpa. Esa sí no fue mi culpa. Estaba yo comprando Converse en San Juan de Dios y se dio una de esas famosísimas redadas. Redadas antipiratería, como tu profe se acababa de rapar, estaba cerrando ciclos, pues parecía una mala salvatrucha cualquiera. Entonces, clásico, estás en un lugar concurrido, cerrado, con mucha gente, sale uno corriendo, ¡corran! Y tú dices, ¡corre! Y corre, ¡vámonos! El problema es que no sabes de qué estás corriendo. Puede ser, yo pensé, de un incendio, puede ser que un dinosaurio haya entrado a San Juan de Dios, pues las posibilidades son infinitas, estúpidas. Salgo corriendo y a la salida de esos 2 puentes que están en Javier Mina, ¡pum! Un gorilota así de la policía municipal, ¡pum! Me agarra, oye, me tumba así de una, así tal cual, de una sola tacleada. 3 duritos después, tu profe hincado así, ahí en el mercado, en el templo de San Juan de Dios, con la cara así, así, en la pared, y yo no soy locatario! ¡Yo no soy locatario! Y un cuate que estaba arrodillado al lado de mí, no, sí es locatario, yo lo conozco. ¡Claro que no! ¡Yo soy Don Cangrejo! Como cuando lo torturan, cuando creen que es Don Robot, ¿verdad? Bueno, el problema es que mi apariencia prehispánica, pues decirlo menos, pues hizo que me cargaran. Tal cual. De hecho, fue la primera vez que salí en el mural. Porque tomaron una foto y la pata de la casa que a mí me tenían hasta la orilla, los del mural estaban ahí, y ahí salgo.
Por eso el año pasado cuando salí en el periódico Mural, pero por las clases que yo hago, fue la segunda vez que salí en el Mural, pero esta vez no por vandalismo. La primera sí, es algo rapado y volteando hacia la cámara. Me llevan al Torito, o sea, aquí a una cuadra, aquí es donde está la caseta de policía municipal, a lo que se conoce como la barandilla. Y entonces, pues, salí en el show de la barandilla, de las noticias, por supuesto, una sección que era los graciosos que estaban presos. Sí, de por qué te arrestaron y el otro, porque dicen que estaba alcoholizado así, flashando en color, ¿no? Bueno, a mí me entrevistaron, no me acuerdo qué dije, pero no salí en las noticias. Me permitieron una llamada y por suerte mi viejo estaba aquí y yo, papá, ¿qué? Ay, nunca adivinarás dónde estoy. ¿No fuiste a comprar tenis a San Juan? Sí, pero no adivinarás el evento de sucesos tan graciosos como el pececito ese en el meme de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué llegaste tarde al trabajo? El pececito y Moisés partiendo el mar. No lo va a creer, jefe. Yo también le dije eso a mi viejo, no vas a creérmelo, jefe, pero bueno, cosas que pasan. Entonces, el sodio será tirado y por supuesto el agua no va a poder refrenar sus impulsos osmóticos y se tirará con él, disminuyendo y resolviendo de una vez por todas que el aumento de precarga. Pues en este caso el péptido natriurético no la juega en contra, de hecho la juega a favor y precisamente su nomenclatura, su medición es un factor pronóstico de qué tan jodido tienes el corazón. Ojo, esa es pregunta de Ceneval y te van a poner también pregunta de Nacional. ¿Cuál es un estudio de laboratorio que te dicta el pronóstico de un insuficiente cardíaco? O sea, si se va a morir pronto, si se va a morir a la larga. Ajá. Es el péptido natriurético auricular. Mientras más elevado, quiere decir que el corazón está sufriendo las consecuencias del jugo. Quiere decir que el corazón, aunque le llegue una gotita de jugo, para el corazón es mucho. Y por eso está aventando péptido natriurético auricular. Y tú le dices, corazón, ¿qué? Pero antes aguantabas esta cantidad de jugo y no pasaba nada. Sí, pero ahora no lo aguanto porque estoy insuficiente y aviento el péptido natriurético. La presencia de ese picarón cada vez más elevado quiere decir que el corazón chacha menos y aguanta menos jugo para mover y tienes un peor pronóstico mientras más alto esté ese, ¿viste? Ok, entonces, y creyendo y teniendo en cuenta que ya no hay nada más que hablar de los reguladores, algunos están a favor, otros están en contra, ¿sí? Más o menos, bien. Continuando entonces en el rollito del infarto, estábamos y nos quedamos, queridos niños míos, en las manifestaciones. No puedo ver el reloj, dígame la hora. 8:04, perfecto. Habíamos mencionado pues que uno de los importantes síntomas era el dolor precordial. O sea, al frente del pecho. Ok. Dijimos que era un dolor opresivo. Dijimos que el paciente iba a darnos el signo de Leviné. O sea, apretarse el pecho para darnos a notar que es un dolor que le oprime. Ok. Otro. Iba a tener ansiedad, sudoración, ansiedad, sudor, piel fría y taquicardia. Pero deja tú la taquicardia. También iba a tener la presión arterial elevada. ¿Todo cortesía de quién? Pues de la adrenalina. La adrenalina dice, profe, óyeme, ¿qué? Pues estamos muriéndonos, obviamente es una situación de peligro y yo tengo que alertarte de alguna manera. Y hablando de la adrenalina, fisiología dicta que si la adrenalina trepa, también va a trepar la glucosa. Y si tu paciente es diabético, cosa que ya vamos a ver próximamente, pues vamos a tener un descompensado de la glucosa, por supuesto. Sí, ¿verdad? Pues claro. Otro punto muy importante, va a tener el aumento de la temperatura, claro, estás hipermetabolizando. Otro punto muy importante, va a tener, ojo aquí, ya tendríamos un efecto o un punto a tener en cuenta siempre con el dolor precordial, pero algunos pacientes pueden traer o pueden llegar básicamente desmayados, síncope. Claro, porque depende de la insuficiencia cardíaca que esté ocasionando precisamente ese infarto, la pelota no recibirá adecuadamente agua y la pelota, o sea, el cerebro es muy celoso con el agua que no le está llegando y si no le llega en tiempo y forma, se apaga por seguridad. Pero ten muy en cuenta que también muchos desmayados pueden llegar directamente así, tal cual, en estado de coma y tú tienes que dilucidar si no está infartado o sí o no, o coma guión, tal vez. ¿Cómo lo sé? Busca los factores de riesgo. Abuelito, gordito, diabético, hipertenso en su chismógrafo, nos da igual a que a factores de riesgos altos y que la sospecha de infarto tiene que estar vigente. ¿Ok? Bien, ¿algo más? Hablando de los abuelitos, aguas. Lo van a ver cuando estén en geriatría, que es una materia horrenda de sexto semestre. Bueno, para mí fue horrenda porque tuve una maestra muy, muy mala que movía los acentos igual que yo y le decía síndrome. ¿Qué dijo? Síndrome.
Ay, Dios mío, no sé qué está diciendo, pero creo que es un albur en mi contra. Síndrome, pues, tonto yo. Perdón, le movió los acentos. ¡Ay, eso era! Ok, bueno, mira, el problema con los abuelitos o con the elderly, es que pueden llegar en delirio. Los abuelitos ya tienen desgastado todo el cuerpo, incluso la percepción del dolor. Un abuelito que te entra en delirio, tienes que tener en cuenta que probablemente se te esté infartando, Muchas veces el abuelito disfunciona, desconoce, y uno dice, el abuelo está chocheando, no pasa nada. No, puede ser el único síntoma de que se está infartando, tal cual. El delirio, sí, exactamente. Un abuelito que te presenta de repente con delirio, desconoce tiempo, lugar y persona, dónde está, quién es y qué tiempo es, puede ser una falla cardíaca inminente, fulminante, que si no la reviertes estás bien muerto, ¿ok? Y eso también incluye a los diabéticos. La diabetes mellitus, aquí abreviado de Depeche Mode, a la larga, van a generar una consecuencia que se llama neuropatía diabética. Entre esas neuropatías, una de tantas manifestaciones que vamos a ver es una disminución de la percepción del dolor, y eso incluye los infartos. De hecho, muchos diabéticos, que son factor de riesgo por sí solo para infartos, caen fulminados en casita, y uno dice, oye, pero si estaba comiendo, estábamos hablando bien, y de repente cayó fulminado, se murió, dijeron que era un infarto, pero nunca dijo que le doliera el pecho. Claro que no, porque tienen la percepción del dolor abolida. Ok, vale, anotado. Pero, lo más importante, o el signo pivote siempre va a ser el dolor precordial. Claro, a no ser que tenga alguna disfunción de que le impida captar las sensaciones. Habíamos mencionado entonces en su momento en la clase pasada, queridos niños míos, antes de irnos a nuestro divertido fin de semana, ¿qué hiciste este fin de semana, Dana Piña? Me pasé en mi cuarto. ¿De veras? ¿No saliste al baño a nada, no? Por ejemplo. ¿No? ¡Wow! ¡Qué aguante, la neta! Y muestra gran coraje de tu parte. Ok. ¿Tú qué hiciste, Víctor? Fue al cine con mi novia. Bien, ¿cuál vieron? La de Cumbre. Borrascosas. Con la rubia esta de Escuadrón Suicida. Margot Robbie. Margot, como el nombre de la hermana de Ana Frank. Ok. El diario de Ana Frank. Un libro muy bonito, muy padre, que les recomiendo que lean un día. Ok, ¿y qué tal? El libro es insufrible, largo y tedioso. ¿Y la película? ¿Igual? Sí, igual también. ¿De quién fue la idea de que fueran? ¿De ella o de ti? Mira, yo la quería ver porque me la subieron demasiado y dije, pues a ver. Sí, no. Mejor no hay que esperarnos a mayo que salga Mortal Kombat 2. Lo cual imposibilita que vayas con tu novia porque va a decir que infantil eres, Víctor, pero no te apures, si eso yo voy contigo, punto. Eso. Y luego sale He-Man en junio. Y luego sale Spider-Man en julio. Exactamente, o sea, ahí mata para cortar en vacaciones, tal cual. Yo sé, las niñas van a decir que infantil. Y sí es cierto, porque la mente humana, la mente de las niñas evoluciona. Una niña de 20 años mentalmente tiene la edad de 29, mientras un pibe de 22 tiene la mente de 22. O sea, que queremos reventarnos a Slama codazos y queremos ir a ver Spider-Man y Mortal Kombat. Y a eso nos apegamos. ¿Y qué? En fin, continuando y dejando los traumas etarios después por un lado, troponina, mioglobina y CPK versión MB son puntos que tenemos que ver y hacernos sospechar en su elevación de que se nos está infartando el tío o tía. Pero ahora sí, después de este adecuado previously, vimos que los hallazgos electrocardiográficos eran importantes, ¿ok? La electrocardiografía o el Nintendo Región 4 nos dice, profe, óyeme, ante situaciones de infarto, llámese que hayan sido precedidas por angina o no por angina, dictan, va a haber infarto con elevación del segmento ST y va a haber infartos sin la elevación del ST. ¿Cómo es eso? Ok. Pongamos entonces en cuenta, ya que medio unificamos un poquito los criterios del electrocardiograma, recordemos que todo empieza con una línea isoeléctrica. Primero nos va a dar la onda P, que sería la despolarización de las aurículas. Después nos va a dar un segmentito donde no pasa nada, que es el segmento PQ, o sea, donde termina P y empieza Q, o sea, donde termina la sístole auricular y empieza la sístole ventricular, dándonos directamente la pauta para que empiece la despolarización temprana del ventrículo derecho, que nos daría la deflexión negativa chiquita, Q. En este espacio habíamos platicado que es donde se da el 0,1 segundos de cuota que pide el nodo auriculoventricular antes de pasar la conducción al ventrículo y despolarizarlo, ¿viste?
seguida entonces de su gran onda de deflexión R positiva, por supuesto, que sería la despolarización del ápex, para que posteriormente a través de las fibras de His-Purkinje el rayito se vaya hacia las bases, generando el S, la machola de las deflexiones. Después va a generar otro pedacito de línea eléctrica donde no pasa nada entre el tiempo en que el ventrículo terminó de contraerse y empieza a relajarse. Ok, perfecto, anotado. Ahí está el punto. Toda la clave radicará, queridos niños míos, para poder clasificar un infarto y otro. Todo va a ir siempre de la mano de este punto. La relación entre el S y el T. El término de la sístole ventricular y el inicio de su relajación. Si te quieres ver fresa, el término de la despolarización del ventrículo y el inicio de su despolarización. ¿Cuál es el punto? Fíjate muy bien. Pregunta de semivales. Siempre hablemos del infarto con elevación del ST. Ok, profe, ¿qué? Hola. Elevación del ST. Hola. ¿Qué significa que veamos una elevación del ST? Bueno, primera, en el electrocardiograma, profe, en el electrocardiograma de un infartado con elevación del ST, vas a ver este hallazgo. Punto número 1, la media máscara de Batman. Algunos dicen que el signo de la bandera, pero no, a mí me gusta decir la media máscara de Batman. ¿Por qué? ¿Qué vas a ver? Bueno, ya. En vez de que la S vaya hacia abajo y luego suba y haga este pequeño ángulo para agarrar el segmento cafecito que se le llama punto J, Se queda a mitad, ¿no? ahí lo que pasa es que, fíjate bien, como dice Sebastián, lo que va a suceder o lo que vamos a apreciar, lo que vamos a ver es esto, mira. Acabando R va a ser así. Eso, tal cual. Si lo notas, es la media máscara de Batman. O sea, le pones otra orejita acá, los ojos. Ahí está. ¡Oh, Dios mío, el caballero de la noche! Sí, exactamente. Bueno, aquí está, mira. Esto quiere decir que el S y el T, o el segmento ST, no hizo su adecuada disminución o negatividad para el S y no hizo su adecuada positividad en el T, sino que parece ser que alguien llegó con un ganchito y agarró las deflexiones y ¡pum! Vas para arriba. Ok, entonces esto es el ST elevado. Vale, ¿y eso qué nos quiere decir? Que vos y yo veamos la media máscara de Batman en el electrocardiograma. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que hubo un infarto, profe. Sí, gracias. ¿Pero cómo? ¿De dónde? Un infarto transmural. Y transmural significa... Tú dime, profe, ¿qué no sabes? Sí sé, pero tú dime lo primero. Ok, todas las capas... Escribiste capaz, profe. Todas las capas se fueron al traste. Ya sé, pero acuérdate que tu profe habla 3 idiomas, el español, el mal español y el barrio. Ok, recordemos entonces, queridos niños míos, la última vez que nos vimos, que las capas del corazón iban en este orden de adentro hacia afuera. Endocardio. Este sonido es nada más porque se ríen cuando digo a la larga y a la corta y no me han dicho por qué. Bien, tenemos endocardio, míralo, se siguen riendo. Endocardio, ¿verdad? Pero dijimos que lo más importante era lo de adentro. No es cierto, no es cierto. Pero bueno, un espacio subendocardio. Subendocardio. Hacia abajo entonces, ahora sí, el músculo en pleno que sería el mío. Miocardio. ¿Dónde está tu hermana, Sebastián? ¿Paulina no vino o qué? No viene los lunes, ¿verdad? Paulina Rojas. Ay, no me sé los apellidos. Si lo Berenice. notaste cuando nos conocimos, nomás nombré La lista una vez famosísima. y no volví a nombrar. La que es novia de Gabo. Ajá, sí, no viene los lunes. Ok. ¿Por qué no venía los lunes? Porque... Ajá. Cambió, ¿verdad? Sí. Sobre epicardio. Me olvida. Sí, de hecho, ¿aquí hay algún Gibran? No, está en el bloque 3. Ok. Porque un muchacho me dijo que tú le das clase a un amigo mío, se llama Gibran, y yo, no, pues si tú dices, seguramente sí. ¿Por qué? Y le digo, porque nomás nombré lista el primer día y luego ya perdí el interés. ¿En serio? Sí.
Le digo, yo no sé distinguir cuáles de todos son mis hijos natuchas y cuáles son oyentes. Bueno, de los principales sí, ¿verdad? Los que cada rato la traigo en contra o le robo almuerzo. ¿Verdad, Careta? No. Pero de los demás, a menos que capten mi atención de alguna manera, por un nombre gracioso, por una situación chusca, no puedo distinguirlos. De hecho, si me preguntas ahorita quiénes son las 3 niñas transferidas, no te sé decir. La pregunta es, ¿aquí están? ¿O alguna de ellas? Mira, ni están y ni me fijo. O sea, la verdad es que no, realmente no me fijo. Qué feo. Por ejemplo, yo sé que pues acá es Andrea la ganadora del guapómetro, ¿sabes cuál, verdad? Damián y yo fuimos perdedores. Oye, ¿cómo? No me he recuperado de eso. Yo creo que un día vamos a pedir la revancha. No me hago la idea de que Dana Piña, Andrea y Víctor hayan ganado el guapómetro y vos y yo, que básicamente nos consideramos la cúspide de la humanidad resucitada, hayamos sacado tan poquitas palomitas. No me hago la idea, tal cual. Entonces aquí no hay ninguna de esas niñas transferidas. ¿Tú eres una? ¿Tú eres otra? ¿Y la otra? ¿No vino? Bueno, pues nos la saludan cuando la vean. Entonces, bueno, el rollo entonces habíamos mencionado, queridos niños míos, que tanto su epicardio como su endocardio tienen el privilegio de los vasos sanguíneos. El miocardio es el que está vulnerable a medias porque recibe y vive a través de la piedad, vive y depende de la caridad de los extraños. ¡Oh, Dios mío! Exactamente. Siempre he dependido de la caridad de los extraños. ¿Quién soy? ¿A qué libro pertenezco? No. ¿Un tranvía llamado Deseo, no? ¿Nada? ¿No? ¿Cómo odio que los niños no sepan historia? Repito e insisto. Eran cosas básicas que nos enseñaban desde el catecismo. No es cierto. Desde literatura de la secundaria, pero bueno, en fin. El problema. Cuando tengas una elevación del ST, hijo, cuando tengas una elevación del ST, quiere decir que todas estas capas, mira, todas se jodieron. Todo. Un infarto transmural. Todo el muro tal cual. Otro punto muy importante también que quiero destacar es, más del 98% de las veces que veas un infartado, el infarto, el daño, la isquemia, la gangrena, la necrosis, está en los ventrículos. Es bien rarísimo que se te infarte una aurícula, ¿Y sabes quién domina también la mayor parte de los infartos ahí? El ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque es el que más se esfuerza. Y hablando de eso, hablando del 98% de territorio y de situaciones chuscas que ocurren, la inmensa mayoría de los infartos, agárrate del mesabanco porque se van a dar de noche. Así que Dios nos libre de que nunca les llegue su base en la noche en las urgencias, porque ahí se tienen que acostumbrar a que el pan de cada diario van a ser los infartos. ¿Pero por qué? Te oigo preguntar. Bueno, porque no es mentira, fíjense muy bien, no es mentira que los infartos se dan en la noche. No es porque el chamuco quiera venir a por ellos. Es como cuando platicamos una vez del cortisol en este grupo o en el otro grupo, no me acuerdo, que el cortisol que está allá abajo, es bien amigui de la hormona del crecimiento. ¿En serio? Sí. También abreviada Ground Hormone, GH. Bueno, la hormona del crecimiento nos da mantenimiento a vos y a mí en la noche. Cuando tú tuviste un día difícil, hiciste ejercicio y todo ese rollo, a las 3 de la mañana sale la hormona del crecimiento patrocinada por el cortisol. ¿En serio? Sí. Entonces, ahí hay 2 puntos. Mira, tenemos una persona, vamos a poner la placa de ateroma más arriba, al 70%. Bien, así, mira, así de grande. Ahí está. Entonces, el problema entonces aquí radica, queridos niños míos, el problema aquí radica en que ya tenemos un buen de ese tapón. Tú sabes y yo sé que esta placa de ateroma, como mencionamos clases atrás, es quebradiza. El problema es que van a llegar las plaquetas bien intencionadas pensando que hay una hemorragia y se van a acomodar aquí. El rollo es que las plaquetas, mientras más sean y más se amontonen, más se pegan entre ellas. Y tú le dices, óyeme, ¿qué? ¿Plaquetas? ¿Qué? ¿Por qué hacen que el paciente se infarte en la noche? Porque pasamos por la placa de ateroma, profe, y como somos muchas, nos atoramos ahí. ¿En serio? Sí, porque acuérdense de esta premisa, queridos niños, la sangre es espesa. ¿En serio? Sí. Por lo tanto, mira los signos matemáticos de por lo tanto, punto. Si fuéramos un aeropuerto sería un Toblerone, por supuesto. Y si fuéramos película sería la mirilla del depredador.
Pero bueno, la sangre es espesa, por lo tanto, menos movimiento de sangre o jugo igual a más espesa. Y obviamente más riesgo de coágulos atorados en un estrechamiento de la placa de ateroma. Ese es el punto. ¿Cómo hago para que se mueva la sangre, profe? Camino, hago ejercicio, me mantengo en actividad y por supuesto no me privo del deporte extremo de los estudiantes por excelencia. El macrobús. ¿Ok? O antes, cuando todavía existía, pregúntenle a sus papás, en periférico, el 380. Sí, ese camión de deporte extremo en el que ibas colgado del cuate que iba colgado. O sea, tu vida dependía de un albañil que venía precisamente de la Jalisco de construir, que se agarrara bien. Por suerte, los albañiles son fuertes y se pegan como los cangrejos a las rocas. Pero eso pasaba más bueno. Pasaba más rápido que el macro. Sí, la verdad es que sí. Y ahí vas colgado del albañil y tú, no te sueltes, Mike, no te sueltes. Y bueno, afortunadamente nunca me fallaron. Nunca se soltaron. Tal cual. Es el equivalente del metro allá en Indios Verdes, allá en Ciudad de México. Haz de cuenta más o menos, pero aquí un poquito más alegre. Ok, perfecto. ¿Hay alguien aquí de Ciudad de México? Porque voy a empezar a hablar mal de eso. Ok. Ah, sí. ¿Tú eres de allá, Frida? Ok. ¿Tú eres Frida? Vaya, la atiné. ¿Y Heidi es? No vino. No, Javi. Me van a decir que tú, pero no. Porque usan lentes y porque son chinas. En fin. Bueno. ¿Heidi no es china? ¿Heidi no es china? No. Super de galaxia. Sí. ¿Sí? Y el cabello bien largo. Sí. Honores. ¿Hay una escuela aquí cerca, primaria, secundaria, o están haciendo honores a la bandera aquí en el CUX? No. ¿Qué pasa? ¿La otra vez hicieron honores a bandera? No, la otra vez está en mariachi. Ay, que está leyendo del natalicio del Benemérito de las Américas, sí es cierto. El 21 de marzo, ¿quién nació? Benito. Ah, ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Hidalgo? No. Acá. ¿Contra qué dictador presidente la jugó Juárez? Tenía un bigotazo. Sí, Porfirio Díaz. Gracias. Claro. Bigotazo. Decía que estaba muy bien. ¿De joven o de viejo? Porque hay unos que ya de viejitos se ven bien facheros como Sean Connery. Pero ¿tú qué opinas? ¿Joven o Pues vetusto? ahí más o menos. Joven no lo he visto. O sea, un Porfirio Díaz ahí 50. Ándale. Vale. Ok, vale. Like para ti. Ok. Así. Entonces, es la media máscara de Batman. Es un infarto transmural. Pero la pregunta aquí es, óyeme, ¿qué? Electrocardiograma. ¿Por qué hiciste esa media máscara de Batman? ¿Por qué te elevaste? Ah, mira, profe, porque si estamos hablando de ya un tejido muerto, la electricidad, esta es de electrodinamia, la electricidad huye del tejido muerto. Mientras más muerto, más se aleja. Ah, ok. Entonces, evitas el tejido muerto. Sí. Ah, ok. Entonces, quiere decir aquí el punto. ¡Corre, Forrest, corre! Aquí el punto quiere decir que te alejaste del tejido que está ahí muerto. Vale. ¿Cuál es el pleito? Bueno, que ya se está estableciendo el daño. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿O qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, el factor del tiempo. La reperfusión, profe. La reperfusión es importante. ¿Cómo está eso? Bueno, teniendo en cuenta el precepto de que el ocasionante de que se tapara el 100% del flujo sanguíneo, básicamente, fueron las plaquetas y la consolidación de un coágulo, el tiempo es esencial. Está bueno, es cierto, ya se te está perdiendo tejido, pero no olvidemos que se te podría ir más, se te podría perder más tejido. ¿Neta? Sí, se te podría perder muchísimo más tejido. El tiempo es esencial. No porque se te haya muerto una parte del corazón, no quiere decir que la que está alrededor tampoco no se te vaya a infartar. Por lo tanto, si tú tienes un electrocardiograma
con la elevación del ST tiene los marcadores de laboratorios tan elevados y las manifestaciones del paciente concuerdan con sus factores de riesgo para aterosclerosis acelerada, tabaco, alcohol, obesidad, dislipidemia, hipertensión, diabetes, bla, bla, bla. Ajá. Entonces el tiempo va en contra de ti. ¿Neta? Sí. Tienes que reperfundir, tienes que abrir precisamente esa arteria en el menor tiempo posible. ¿Cuánto es menor tiempo posible? Todo depende. Hay dos vías. Una vía de que le puedes dar medicina y otra es vía cuchillo. O sea, intervención, pues. Intervención. Ok, platiquemos entonces de eso. Fíjate muy bien. Cuando le vas a dar tratamiento médico, que sí se puede dar, tiene que haber pasado menos de 3 horas de iniciado el evento. De iniciado el evento que lo llevó al infarto, que lo llevó a la obstrucción, menos de 3 horas y todavía puedes salvar, todavía puedes reperfundir. ¿Ok? ¿Con qué? Con medicamentos que se llaman ACID. Factor activador de plasminógeno. ¿Ok? Streptokinasa. Uroquinasa. Oye, esos frenos, ¿verdad? Antes frenó. Pero bueno, quisiera que tuviéramos toda la atención en este primero. Factor activador de plasminógeno. Mira, plasminógeno. Recordemos entonces, ¿qué es el plasminógeno? Acá Nintendo. Es la versión dormida de la plasmina. ¿Ok? ¿Quién es o quién produce la plasmina? Este picarón. Y yo le digo, oye, hígado, mande. Y la plasmina, fisiológicamente, ¿para qué nos sirve? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su propósito? ¿Ok? Imagínate la plasmina como un Pac-Man. Un Pac-Man, sí, el del videojuego ese waka, 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 que van siguiendo los fantasmitas. ¿Ok? Es un Pac-Man. La plasmina es un anticoagulante. ¿Es un qué? Es un antiplaquetas, pues. Antiplaquetas. Mejor dicho, deshace los coágulos. ¿Ok? Deshace los coágulos. ¿Y quién hizo el coágulo en primer lugar? Si son menos de 3 horas, las plaquetas. Y las plaquetas, ¿cómo se dicen en griego? Trombo. ¿Y cómo se dice despedazar en griego? Lisis. Entonces la plasmina es un trombolítico. ¿Ok? Y la plasmina me dice, profe, óyeme, ¿qué? Yo, plasmina, me dedico a deshacerme del coágulo, siempre y cuando tenga menos de 3 horas. ¿Ok? O sea, mientras sean puras plaquetas, coagulación primaria, antes de que llegue la fibrina. ¿Ok? Plasmina, ¿qué? Si tú te activas antes de que sean y pasen 3 horas, tú puedes llegar a ese montón de plaquetas y comértelas básicamente como si fueran galletas Chokis. La mejor galleta de todos los tiempos, ¿verdad? No las príncipe, no las príncipe. Pero bueno, ya no hago encuestas porque luego me rompen el corazón ustedes y los del salón de al lado. Traidores. Digo, no me conocen, pero sigo apegándome a la flor de Córdoba y no me importa. Pero quiero la revancha, Sebastián. Quiero otra revancha, una nueva semana, una nueva oportunidad. Chiquita, que salgan los alumnos de aquí de al lado. Si es que salen, volveremos a hacer nuestra encuesta. No me rindo, insisto. ¡Tú! ¡Ven! Me alegra que pasaras. Así, la manita primero. Me alegra que pasaras. Daniela. ¿Tamaño? Pero no me acuerdo con tus apellidos. Ah, es que antes me llamaba, me apellidaba Tamayo. Ahora ya no. ¿Mataste a alguien? Pues se murió mi papá y me pusieron los apellidos de mi mamá y no me pusieron los apellidos. Buena historia. A mí me bautizaron 2 veces. Bueno, acércate, Tamayo. Tú no me conoces. No, sí, ya he entrado a sus clases. Perfecto. Gracias. ¿De qué carrera eres? De medicina. ¿Y por qué no te viniste fisioterapeuta conmigo? Es que es una historia larga. Estaba en tercero, no me revalidaron y otra vez estoy en primero.
Mataste a alguien, ¿verdad? Por eso te cambiaste el nombre, por eso te mandaste primero. Ah, ¿dónde estás retomando primero? No En manches. segundo vivo en el bloque 10, no edificio. Bloque 10. Sí, ¿dónde Si no entras ahí vas a ver. Es más, te nombro desde ahorita concejal del próximo bloque 10. Vale. Pregunta. ¿Flor de Córdoba o Starbucks? Ay, No los veas. me gusta mucho el café del Carmen, pero... No, estoy hablando de los dos. No, si vamos a café, a mí me gusta el café de San Pedro y el Tlaquepaque. Pero no, estamos entre dos franquicias maestras, Starbucks o Flor de Córdoba. ¿Cómo? Adiós, compañeros. Gracias. ¿Qué tienen contra la Flor de Córdoba? O sea, no estoy entendiendo. Claro, los paninis de pollo saben horrible porque no los ponen bien a la plancha, pero hay oportunidad. No entiendo. Pero bueno, ya vi y perdí. Mató a alguien, por eso lo regresaron a primera. Pero bueno, en fin. Continuando entonces. Entonces la plasmina me dice, profe, óyeme, ¿qué? Una vez yo desatada, me como los coágulos. Si tú le das o tú le pones a un paciente que se está infartando, o si ya se infartó para evitar que el infarto se extienda, me ponen medicamento cualquiera de esos tres, que básicamente me activan porque yo estoy dormida, me van a generar plasmina y voy a deshacer el coágulo, tanto uno, para que el infarto no se extienda, dos, y si todavía se puede rescatar tejido, se rescate, ¿ok? Te inyecto, ¿y cómo sé que estás actuando? ¿Cómo sé que estás chachando bien? ¿Cómo sé que te estás comiendo las plaquetas? Bueno, profe, yo plasmina al comer plaquetas soy como tú cuando comes Chokis, o sea, empiezo a tirar un montón de morucero. Ok. Tú, profe, ¿quieres saber que yo estoy haciendo un buen trabajo? Fíjate a ver si estoy tirando morusas. ¿Y cómo se llaman esas morusas? Se llama dímero D. Muy solicitado en las salas de las urgencias y muy recurrentemente se los van a pedir a ustedes que se lo tomen y se lo soliciten al paciente. El dímero D quiere decir que hay dos cosas. Uno, coagulación activada y dos, plasmina tratando de comérselo todo. Ok, vale, anotado. Oye, plasmina, ¿qué? ¿Y si ya pasaron más de 3 horas y no te mandaron a chachar? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué procede? Bueno, pues ya no queda más, profe, que cuchillo. Intervención. ¿Ok? Y de esta hay 2 puntos. Uno más usado que el otro. Uno se llama, ojo, angio, vaso sanguíneo, plastía, reparación, transluminal, a través de un tubo, o sea, de una arteria, percutánea, entrando por la piel. ¿Cómo? Angioplastía transluminal percutánea. Es la primera vez que lo oigo, profe, y no va a ser la última. El resto de tu vida como médico y como médica lo vas a utilizar y lo vas a saber. ¿Qué es eso? Bueno, en una palabra, profe, cateterismo. Adiós, Tamayo. Entonces, aún así la nombro concejal. Pobrecita. No sabe lo que hace. Perdónalo, señor. Pero en fin. Bueno, entonces, angioplastía transluminal percutánea. ¿Qué es eso? En una palabra, profe. Cateterismo. Cateterismo. ¿Ok? Cateterismo, ¿qué quiere decir? Bueno, mira, profe. En un cateterismo, ¿qué es eso? Su nombre original es angioplastía transluminal percutánea. Te van a meter, te van a poner un tubo como del tamaño de este plumón, así como estás viendo, y te lo van a perforar por la ingle. Sí. A través de ahí va a entrar un cable que va a subir por tu arteria aorta, le va a dar la vuelta al callado y va a llegar precisamente al corazón a través de su aorta y va a intentar encontrar dónde está la rama obstruida. ¿A poco se puede hacer eso? Sí, se llama cardiointervencionismo. ¿Ok? Y eso es lo que hacen los cardios todo el día, en realidad, diario. Ok. El objetivo entonces de este tratamiento percutáneo es que a través de una fluoroscopía, que básicamente es una radiografía en vivo y en tiempo real, lo que quieren es encontrar, buscar precisamente la zona donde se encuentre el tapón de ateroma junto con las respectivas plaquetas que llegaron y concluyeron y terminaron el trabajo de asesinar al paciente. ¿Ok? ¿Cuál es el punto? El punto entonces ahí, el punto ahí es que va a llegar ese catéter, llega en ese punto y va a inflar un globo. Ojo, no lo infles de más, cardiólogo, ¿por qué? Porque si no, pues revientas toda la arteria.
Sí, ¿verdad? Entonces ahí se te va la vida precisamente inflando ese globito. ¿Cuál es el punto? Lo que se quiere es un efecto mecánico de empujar la grasa hacia los lados. Mira, el objetivo de inflar ese globo por medio de ese catéter es aventar la grasa, que en realidad es suavecita, y untarla en las paredes, liberando la parte del medio y permitiendo un flujo luminal, tal cual, o sea, un flujo por el medio pues más rápido y efectivo. Sacan el globito con todo, más bien desinflan el globo, sacan el catéter y ya se quedaría la arteria permanentemente abierta. Mira, básicamente harían, al sacar el tubito, lo que harían sería dejar así, mira, cebo aquí, cebo acá, pero espacio libre en medio para que transcurra la sangre y de esa manera salvar lo poco que queda. Ok. Oye, pero pregunta, profe, ¿qué? ¿Eso pero no evitará que después se vuelva a formar otro bodocón años después? Sí, pero a veces, o en la mayoría de las ocasiones, le ponen este dispositivo, stent, que sería como una mallita de enrejado, como una mallita de alambrado, en forma de tubo como el de la arteria, que permanentemente se queda abriendo ese vaso sanguíneo y precisamente evitando que la placa de ateroma o el sebo vuelva a crecer como represalia o como castigo. Ok. ¿Y eso se hace mucho? Se hace diario, chabón. Ok, anotado. ¿Y cuál era la sopa 2? Bueno, la sopa 2 en cuanto a intervención en cuchillo, básicamente se llama bypass. O también le llaman puente coronario. ¿Cómo que puente coronario? Este ya casi no se usa. Lo usan mucho los médicos cardiólogos de antaño. O sea, estamos hablando de tus bisabuelos y los abuelos míos. ¿Esto de qué se trataba? Bueno, básicamente el principio era muy sencillo. Tenías el trayecto de una de las arterias coronarias que estaba tapado. Vamos a ponerlo aquí. Es una arteria coronaria. Llámale la descendente anterior, pues rama de la coronaria izquierda. Tenías ahí el taponcito. Ok, en vez de arriesgarse a meter un tubo y un catéter y luego inflarlo y reventarte la arteria coronaria, matarte por una perforación cardíaca, lo que hacían era un puenteo. Agarraban una vena que no utilizaras mucho, estoy hablando de ti, safena externa, un pedacito de ese tubito de safena externa y hacían eso, mira, un puente. Hacían un puente o hacían una comunicación brincando en efecto, el taponcito. La sangre entonces discurría por ese puente y bye, chao. Volvía a haber perfusión, volvía a haber sangre para el miocardio. ¿Ok? ¿De qué la hacían antes, profe? De safena externa. Acuérdate que el drenaje de tus patas tiene dos grandes tuberías. Una que está muy superficial, que no sirve para nada, nomás para lucir bonita en las fotos, safena externa. Y una más profunda, más grandota, como un tubote de PVC, que es la safena interna, la que se lleva el 95% de drenaje venoso de tus piernas. Por lo tanto, tú y yo podemos prescindir de la safena externa, que lo único que sirve es para llenarse de varices y obstruirse. ¿En serio? Sí, pero ya no la usan. Cuando te pregunten, digo, el proceso ya casi no se usa, pero cuando se usa, ya no usan la safena externa. ¿Por qué? Porque ahora usan la mamaria interna. La vena mamaria interna es otra vena, digamos, accesoria e inútil que no sirve para nada. ¿En serio? Sí. Puedes prescindir del trayecto de la vena mamaria interna y no te va a pasar nada. ¿Por qué preferimos la vena mamaria interna que la safena externa? Porque mientras más lejos estén del corazón, más rápido envejecen, más rápido se esclerosan y más rápido se llenan de sebo. Entonces descubrieron que la mamaria interna, puedes prescindir de ella, vive muy cerquita del corazón y el riesgo de retaponearse es bajo. Por eso, pregunta de Cineval, no de Nacional, es ¿qué vena se utiliza para el bypass coronario? Mamaria interna. Te van a poner de opción safena externa, esa no es Alcántara. ¿De hecho? Aquí entonces hay de tus monitos, este monito que tiene acá como cara de enojado, que es uno de los BTS o qué? BTS. Está descabezada y es una niña, perdón. Bueno, todos parecen niñas, los BTS, a ver. Por las trencitas yo pienso que es Merlina. ¿Sí, verdad? ¿Dónde quedó el cuerpo? No. Bueno, lo importante es no se vaya a esa cosa que se ponga mal. ¿Qué opinas ¿El de changuito ese Nuevo rosa quién es? ¿Qué opinas de Nuevo Álbum? ¿Es un chango random? ¿O es algún personaje? ¿Y allá qué es? ¡Un conejito! ¡Un conejito rosa! Se me hace que es igual al mío. No, al menos tiene sombrero.
Órale, pero se parecen. Bueno, muy bonito. Doctor, ¿Mm? ¿y por qué? Bueno, no sé. ¿Por qué no quitaban ese pedacito y hacían una anastomosis? Se supone, ¿verdad? El problema es que venían muchos conflictos posquirúrgicos, tal cual. De entrada, el estiramiento de la anastomosis ya pone en riesgo precisamente una mecanorecepción, un mecanoestímulo que podría desatar un efecto inflamatorio precisamente por la arteria coronaria estirada, y vendrían también problemas de coagulación, de inflamación, y cierran otra vez el vaso sanguíneo, tal cual. A esas hay que tratarlas definitivamente con muchas pincitas porque son bien delicadas. ¿Capichi? Pero ahí el flujo, bueno, en ese caso no sería laminal y se volvería turbulento. Exactamente, es el Y problema. causa más Exactamente. estrías grasas. Exactamente. Así es, o sea, no por poner un puente de mamaria interna o de mamaria externa o de safena interna o de safena externa, no quiere decir que ya todo va a fluir suave y bonito, no. Va a haber consecuencias, claro. Pero ahí decimos, bueno, ¿qué es mejor? ¿Eso o que se muera? Pues eso, ¿verdad? Es un concepto que en bioética, no sé si llevan ya esa materia, se llama riesgo-beneficio. O sea, ves y dices, ¿cuál es más riesgo? ¿Se obtiene más beneficio? Calibras y dices, hay más beneficios. Sí, es cierto, vas a crear una cicatrización por el puro hecho de coserla, vas a generar un proceso probablemente inflamatorio e infeccioso, tal cual, vas a generar un proceso inflamatorio que traerá también más leucotrienos, más tromboxanos y más posibilidad de taponamiento, pero de eso a nada, mejor la angioplastía abdominal percutánea, que es menos invasiva, menos riesgosa y en teoría con menores efectos adversos, que también los tiene. Uno de ellos es que truenen la coronaria, por ejemplo, empezando por ahí, que generes ante un cuerpo extraño un cablezote que va dentro de tus arterias, pues que las plaquetas se sobremegaactiven más y no solamente se vayan a las coronarias, sino que se vayan y se claven en el pulmón o en el cerebro. Por eso, parte del tratamiento mientras están haciendo esa intervención es dosis bajas de anticoagulante, pero no lo suficiente, o si no se le va toda la sangre por esquina, por la perforación de la ingle. Pero ¿sabes cuál es lo más feo de eso? Que este procedimiento te lo hacen cuando estás despierto. Te lo Sí, digo no. porque a mí me lo han hecho 5 veces, ese procedimiento de cateterismo. Y sí, por eso no miento cuando te digo que te clavan una guía como de esta, aquí en la ingle. Y solamente te ponen lidocaína, o sea, te ponen anestesia general, no te duermen. Entonces te ponen anestesia que no siempre es la más efectiva, porque estamos hablando del IMSS. Y luego te meten una guía de esas, un tubote aquí por la ingle y casi te doblas del dolor. Solo para todavía sentirlo más feo, que te meten 2 cables que suben por la aorta, perforan y entran por tu válvula aórtica y tú estás despierto. Tal cual. ¿Y por qué no un catéter venoso central? Depende de la pericia y depende de lo que vos quieres. Por ejemplo, en mi caso querían llegar al ventrículo izquierdo. ¿Cómo puedes llegar a través de las cavas? Se puede, pero tendrías que perforar el ventrículo, el tabique interventricular, tienes que perforarlo. O entras por la arteria femoral, subes por la aorta y das la vuelta por el callado y estás del lado izquierdo. Por acá sí, llegas directo por la cava superior, directo al lado derecho. Dependiendo del lado que quieras joder, es la ruta que vas a agarrar por la morfología. Tal cual. En mi caso querían el izquierdo. Lo peor es que para buscar y tentar lo que están buscando, en mi caso, te tienen que acelerar el corazón casi a 200 latidos por minuto. La patada en la cara es con 120, ya sientes que se te sale el alma y el corazón. ¿Ya? Y utilizan un medicamento que es un hipermegaestimulante que se llama isoproterenol. O sea, es la versión super mega hiper ultra locada de las adrenalinas. La patada es que en una de esas, en la cuarta intervención mía, se les fue la olla. Y ese 13 de noviembre del 2013, tu profe murió. Pero la patada es que revivió, ¿no? Desde el punto. Llegué, toqué las puertas y salió Virgilio y me dijo, no, tú todavía no, regrésate. Le eché a las pelotas. Quien cruce esta puerta, que abandone toda esperanza. ¿Quién dijimos que era? ¡Ey, Recio! La Divina Comedia. Exactamente, soy Dante, en la Divina Comedia. Cuando toco la puerta y abre Virgilio, Virgilio es el diablo. Y la puerta decía, quien toque esta puerta o cruce esta puerta, que abandone toda esperanza. Lo cual lo utilizaron y fue un guiño que utilizaron los juegos de Silent Hill, cuando decía las puertas del infierno o las puertas donde está la niña esa que embruja a todos, que dice, aquí termina Dios. Es una comparativa, pues un guiño. Los alemanes en Auschwitz también en la Segunda Guerra Mundial hicieron una alteración a esa obra de Dante y le pusieron el trabajo os hará libres, tal cual. Pero bueno, así las cosas, puras fallas. ¿Qué siente morirse, profe? Cuando tuvieras mucho sueño, estás estudiando para los exámenes de esta semana y el sueño te vence, más o menos eso se siente. Pero bueno, revives. Es bueno, ahí está, puras fallas. ¿Cómo te llamas? Alondra. ¿Has tenido esos coates, Alondra, que todo les pasa? Yo soy uno de esos.
No, de veras, yo soy uno de esos. Tal cual. Que es como antes le preguntaba a los del bloque 10, que dije a una niña, ¿qué hiciste el fin de semana? Fui a un bautismo. ¿Quién bautizaron? Sobrino. Ok, ¿cómo le pusieron? No me acuerdo, un nombre bien bíblico. Le dije, ¿cuántas veces ha sido bautizado ese niño? Una. Ah, dile que le gano yo 2. A mí me bautizaron 2 veces. Exacto, ¿por qué? Tu profe nació con una malformación intestinal y una malformación cardíaca, obviamente. No, o sea, yo soy una montaña de defectos. El rollo, digo, consecuencias de tener un otro yo. El otro tomó más sangre, se formó bien y yo, pues me dejó lo que sobraba. Tu profe nació con una malformación intestinal que le da mucho a los niños, tal cual, niños, hombres, casi siempre, que se llama invaginación intestinal. Nada que ver con alteraciones genitales. Nada que ver con eso. Luego dice, yo ya sabía que el profe no. En la imaginación intestinal, fíjense muy bien. Imagínense esto. Mis manos son el yeyuno y el ilion. Va el tubito. La invaginación intestinal, cuando dicen invaginación, es que la parte distal del intestino se sobrepone a la proximal. Como que se come a sí misma, mira. Se ve el tubito así, ñam, 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 pero una parte se come a la que venía atrás. Esa es una imaginación. La patada es que al comerse una parte a la otra, hacen un nudo. Hacen un nudo que aprieta y ahorca, no de manera recreativa, a los vasos sanguíneos. No llega sangre al intestino, se necrosa y se infarta el intestino. Un infarto intestinal, infarto renal, infarto cerebral, infarto hepático, pues infarto intestinal. El problema es que al infartarse, se necrosa, se gangrena y van a pasar 2 cosas. 1, se va a infectar por anaerobios, las bacterias más peligrosas y más bravas de todos los tiempos. El día que juegues a las bacterias pide ser un anaerobio porque esos son bravos con ganas. 2, la misma gangrena genera una perforación intestinal, un sangrado interno y te mueres por choque hipovolémico por sangrado interno. El problema es que eso es una urgencia quirúrgica. Cuando se presenta se tiene que operar al niño sí o sí ya. O sea, cortar y anastomosar, tal cual el punto. La patada en la cara es llegar al diagnóstico rápido. Los niños sufren dolor horrendo, espantoso y evacuaciones con sangre, con moco que parece jalea de grosella. Así lo describen los libros como en Nelson de pediatría. El rollo es una condición que no se cura con medicamentos ni con globulitos. Es intervención quirúrgica sí o sí de urgencia. La patada en la cara es que en aquel tiempo mi mamá, yo tenía 6 meses de edad, me llevó a el IMSS, donde me atendió un médico que no sabía, porque no vamos a diagnosticar lo que no conocemos. Ese médico me vio las evacuaciones y dijo, son amibas, mija, son amibas. A ver las uñas, las 3 mugrosas, son amibas, llévate. Y ni siquiera me dio metronidazol, que era para las amibas. Me dio paracetamol. La vieja confiable del seguro cuando eres un médico ignorante. ¿Quieres reconocer a un médico ignorante? Te va a decir que le digas doctor. Lo primero que va a pedir desde estudiante es que le digas doctor. Así distingues a un médico que no sabe. Tienen alto ego y poco cerebro. Entonces el doctor le dijo, no, tu niño tiene amibas, mija, llévatelo. Si no es por una enfermera, Víctor, una muchacha practicante de enfermería, que llegó con mi vieja, o sea, con mi mamá, y le dijo, oye, ese niño trae algo muy malo, no sé qué es, pero no son amibas, no sé qué es porque no soy médico, pero es algo muy malo, llévatelo al centro médico. Claro, para eso ya habían pasado casi 18 horas. Si llevan a tu profe, chiquito de 6 meses, al centro médico, aquí, lo revisan los médicos, lo pasan las urgencias, lo revisan, 5 minutos, 10 minutos después sale el médico y le dice a mis viejos, tu chiquillo está muy grave, lo tengo que meter de urgencia o se muere. De hecho, no estoy seguro si va a llegar a la operación porque se nos va a morir en cualquier ratito. Dice, nomás porque perdió muchísima sangre y está deshidratado, si no en este instante lo metí y lo operaba. Dice, vamos a esperar a que le vamos a transfundir 3 bolis de sangre, es un montón, agua, y en cuanto ya esté viable y soporte la intervención, te lo opero. Pero también les dijo, mucha parte del intestino está jodida, bien jodida. O sea, ya tenemos sangrado interno, ya tenemos infección, o sea, vamos a hacer lo mejor que podamos, pero tu chiquillo lo más seguro es que se te va a morir. Tal cual, así les dijo, las cosas tienen que ser como son, ¿sí? Por eso tengo esta cicatriz, mira, acá la tengo, ¿te la viste? ¿Ok? Entonces, sobreviví, ¿verdad? Entonces, el rollo es que ahí había un chavalo, un interno, un practicante como ustedes. ¡Allá, Diana, bye! ¡Cámame a tus hermanos! Había un interno estudiante como ustedes que escuchó eso porque era él, que iba con el doctor.
Y entonces él le preguntó a mi papá, ¿ya bautizaron a este niño? Era católico el muchacho. Y mi papá dijo, no, ok, el muchacho se metió. Ustedes lo van a hacer mucho. Ojalá y espero que sí lo hagan. Me vale un sorbete de qué religión tengan. Tal cual. Muchos de ustedes van a ver niños que van a nacer para morirse. Niños que están graves que directamente van a ir a morirse. Si son católicos o los crearon católicos, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, pero sí creo en Dios. Hay una oración que viene en internet, que es la oración de los no ordenados para poder santificar el agua. Ese interno lo sabía esa oración. Y con eso puedes bendecir el agua de la llave, tal cual. Puedes bendecir el agua de la lluvia incluso, tal cual. Por si un día salen los demonios, ¿verdad? Tal cual. Con esa oración les cae agua bendita de las nubes y todos se mueren. Ok, como para escribir un cómic, ¿no? Entonces el cuate hizo esa oración y sabía que yo me iba a morir y me bautizó. En el mundo de los católicos, niños no bautizados ni van al cielo, ni al infierno, ni a nada. Se quedan en medio, en un limbo, tal cual. Nunca descansan, pero tampoco sufren. Tal cual, ese punto. Entonces el muchacho después llegó con mi papá, con mi mamá y le dijo, yo bauticé al niño, le puse mi nombre. El primer nombre de tu profe es el nombre de ese interno, Joaquín. Porque yo me iba a morir, tal cual. Pero no me morí. Así que cuando ya pasa la operación, ya me llevan al bautismo oficial y ya le tuvieron que decir al sacerdote, le tuvieron que decir a la iglesia lo que había sucedido, tal cual. Y precisamente ya fue cuando hicieron el segundo bautismo y ya me pusieron el nombre del abuelo de mi abuelo. Ok, búsquenla, está en internet. Se llama la oración de los no ordenados para santificar el agua. Claro, tienen que ser prelados, ir al catecismo y esa cochinada del claustro para ser ordenados y solamente puedan, digamos, bendecir el agua, tal cual. Pero hay una oración de emergencia, que es la oración de los no ordenados. Y a ustedes les va a pasar. Espero que tengan la conciencia, al menos que independientemente de lo que crean o no crean, hay muchos niños que van a venir de familia católica. Y tal vez, quizás, como siempre he dicho, hay cosas más allá de lo que nuestros escasos 5 sentidos perciben. Tal vez estén haciendo un favor. Pónganle su nombre, pongan el nombre que ustedes gusten. Pero que no se vayan los niños sin su nombre puesto antes de irse al otro, a donde van, tal cual. Y precisamente por eso, a tu profesor supo que existía eso, y a tu profesor lo bautizaron 2 veces. Y les dije que a mí todo me ha pasado. Nah, pues todo me ha pasado, incluido el balazo de la patada de la pierna. Pero bueno, en fin, así las cosas. Pero bueno, ya lo saben y es el dato cultural del día. Cuando vean a alguien que bautiza y digan, ay, ¿qué bautizamos al niño? ¿Qué chido? ¿Cómo le pusieron? No, pues que Pedro. Ok, ¿cuántas veces los han bautizado? Y te van a decir una. Dices, jaja, mi profe me gana. Y dices, dan 2. Lo van a hacer mucho, ¿eh? Aunque no lo crea Sebastián, las oraciones más honestas y más verdaderas y más devotas no se hacen en una iglesia, se hacen en los hospitales. Sí. Ahí, ves, y escuchan las oraciones más importantes. Créeme. Pero bueno, en fin. Entonces, queridos niños, la siguiente clase hablamos de lo que es el CIN-ST y empezamos insuficiencias renales aguda y crónica. Ay, creo que esta semana toca Kitsania. Voy a investigar entonces. Voy a investigar qué es lo peor que me puede pasar a mí si es que no vamos. ¡Ay, Dios mío! Estaba grabando y qué. Pero bueno, dado que la traigo en contra de la guardiana de... Mejor los guardianes de ahí, que al igual que como ustedes les caen mal, como los tratan a mí también me caen y peor. De hecho, yo les digo a esos... No, mejor no. Yo.